Leemos sobre Lutero que le gustaba repetir cierta frase en latín que dice simul justus et peccator. ¿Qué significa eso? Existe una palabra en español para simul, simultáneamente. Justus es justo, bueno, y pecador, por supuesto, es malo, pecador. Él quería decir que somos a la vez buenos y malos, una especie de dicotomía. Cuando Adán hizo ese error, nos hemos desmoronado. Pero gracias a Dios, hay un segundo Adán por venir. Él empezó a enderezarnos. Y este es el mensaje de la arqueología. Está buscando en basura quebrantada y olvidada. Y cuando el arqueólogo lo encuentra, él hace un nuevo vaso a partir de los trozos. Así es con el Evangelio. Dios viene a ti y a mí, simul justus et peccator, y trabaja en este asunto. La pregunta es, ¿por qué buscar el arca? Acompañadme en nuestra búsqueda, empezando en los montes de Turquía. Por cierto, tenemos que verificar cualquier palabra. Es muy importante porque mal entender una palabra puede resultar en un gran error. Y muchos cometieron ese error. Pero permítanme deciros más sobre eso. Por ejemplo, Ararat. Ur es la guardia de los armenios, Urartu. Y todos buscan el arca en Ararat. Pero cuando vas a la Biblia y ves la definición del Ararat, no es una montaña. Ararat, en dos lugares, es llamado un país o un reino. El monte de Ararat solo tiene 200 años. Así que la gente lee en la Biblia que el arca posó en Ararat y todos van a Ararat. Pero no deberían limitar su búsqueda del arca en el monte Ararat. Y ustedes pueden comprender por qué este no es el único lugar donde tenemos que buscar el arca. Este fue mi primer encuentro con Ararat. Y mi primer gran descubrimiento fue la acrofobia. Eso es miedo a las alturas. ¿Saben? Para un hombre viejo, miren esto. Miren esto. ¿Podéis creer? Estuve tan asustado. Mi hija Loretta tuvo que ayudarme. He encontrado a este famoso hombre. Él aparece en muchos documentales. Su nombre es Salih. Es un conocido guía que lleva a la gente en el Ararat y nos hemos hecho amigos. Aquí se ven algunas personas subiendo esa montaña en la búsqueda del arca de Noé. Salih dijo que se tarda unos 5 días para una expedición para llegar a la cima y volver. Él perdió muchos clientes que murieron en tales expediciones. Por lo tanto, es una visita peligrosa. Le dije, Salih, sé sincero, ¿vamos a encontrar el arca aquí? ¿Adivinan qué dijo? No. Él dice a todos que no van a encontrar el arca en el monte Ararat. Y mucho tiempo él los llevó allá, pero no hay arca. Salih nos dijo la triste historia de gente que murió aquí arriba buscando algo que no está aquí. Bueno, ¿qué forma ven aquí? Esto fue descubierto por primera vez en 1966 por un avión y los pilotos tomaron fotos y eso causó gran sensación y dijeron, hemos descubierto el arca. Vamos a ir un poco más cerca.
La posibilidad de que eso fuera el arca causó mucha excitación, del 1966 hasta nuestro tiempo. Si buscas en internet verás mucho debate. Como muchos antes, yo también he examinado esta formación semejante a un barco. Pero si uno hace solo poca investigación, se da cuenta que eso es meramente un fenómeno geográfico natural. Rocas parecidas a un barco. Hemos decidido que el arca no está en el territorio turco, así que os invitamos a acompañarnos en Armenia. Tengo tantas cosas de contar sobre Armenia, pero solo os voy a decir un poquito. Nuevas excavaciones en Erebuni. Esto está cerca de la capital, Ereván. La segunda vez cuando estuve ahí, los arqueólogos justo acababan de descubrir esto. Es una fortaleza magnífica. Estuve ahí con el profesor William Shea, un profesor brillante. Le respeto en muchas formas. Él es mi ayuda intelectual. Adivinen qué estábamos buscando. Pistas sobre el lugar de amerizaje del arca. Por cierto, no vais a encontrar el arca, porque la señora Noé dijo a su marido, querido, quiero una mesa. Y los niños, papi, queremos hacer sillas. Así que Dios proveyó para ellos madera para sobrevivir. Así que no miren a por madera pietrificada o un arca enorme. Busquen el lugar donde se sentó el arca. El rey Argisti I fue descubierto hace poco tiempo. Él fue contemporáneo con el rey asirio Adad-nirari III, que reinó en Asiria cuando Jonás predicó en Nínive. Así que Argisti I escuchó sobre la conversión del gran rey asirio. Todo cuadra en esto. Buscamos las inscripciones más antiguas. ¿Por qué? Porque nos pueden conducir al tiempo cercano a la llegada de Noé. Este es Metzamor, uno de los sitios que hemos visitado. Este es un sitio muy antiguo. ¿Y qué hay sobre estas antiguas piedras? Éxodo 23-24 dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás que ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás enteramente sus estatuas. Yo antes estaba contrariado con respecto a esto. Luego, un día he leído que cuando la gente adoraba a estos monumentos, las voces de los antecesores les hablaban desde las columnas. Eso era un negocio espiritista y demoníaco. Destrúyelo. No te vas allí. La información que hemos conseguido en el museo es que esa gente eran politeístas. Es decir, adoraban muchos dioses. Así que hemos pensado que no vamos a encontrar pistas de Noé aquí. Así que vamos aquí arriba, donde los arqueólogos han mencionado algo muy interesante. Aquí solo les vemos los pies, pero les hemos escuchado mientras nos contaban sus descubrimientos. Este es uno de los sitios astronómicos. Loretta está justo en la cima. Son 7 gradas hasta la plataforma. Este es un gran descubrimiento. Señales astronómicos, como podéis ver, desde hace muchísimos años atrás. Esta es la más antigua arqueología del mundo. Hasta el descubrimiento de Metzamor, se creía generalmente que los babilonios fueron los primeros astrónomos. Así dice la historia. Pero el observatorio de Metzamor es 2000 años anterior al reino babilónico y contiene los primeros ejemplos registrados de la división del año en 12 secciones. Miremos esos dibujos cósmicos. Usando antiguas formas geométricas, los habitantes de Metzamor
fueron capaces de crear un calendario y visionar la curva terrestre. Adivinen lo que hemos descubierto. La mayoría de los antiguos armenios eran brillantes. Saben que la evolución nos dice que la gente era estúpida y que nosotros somos brillantes. Quiero deciros que es al reverso. Cuando he estudiado la gramática de Sumeria, he visto que esa gente era fenomenal. Nosotros tenemos computadoras para ayudarnos en nuestra estupidez. Ellos no tenían nada de eso. Miren las pirámides, cómo las construyeron. Baalbek. Estuve en todos esos sitios. La gente no tenía máquinas de construcción. Somos tan brillantes, entre comillas, perdonadme. Conforme a Parsamian, un erudita de Armenia, el más antiguo compaso fue descubierto aquí. Ese era un centro comercial y usaban las estrellas para indicar las direcciones. ¿Trajo Noé algunos conocimientos científicos con él? Entre el año 1800 y 2500 antes de Cristo, por lo menos 3 plataformas de observatorio fueron talladas en las rocas. El observatorio de la Mesa Amor es un libro abierto de astronomía antigua y geometría sagrada. ¿Qué vemos aquí? Esas no son meros rasguños en la roca, son cosas científicas. Parsamian ha descubierto que la primera estrella que cuadra con las coordenadas de su punto final fue la estrella Sirius, la más brillante de nuestra galaxia. Aquí la vemos. Sirius es probablemente la estrella más adorada por los antiguos habitantes de Metsamor. Entre esas fechas, Sirius podía ser observada de Metsamor en los rayos del sol naciente. Parsamian escribe: es posible que, al igual que los antiguos egipcios, los habitantes de Metsamor habían relatado la primera aparición de Sirius al principio del año. El politeísmo, la adoración de muchos dioses, es mala noticia. Esa gente tenía muchos dioses y tenían que orar a diferentes dioses y por cada uno en parte. Ellos gastaban muchas horas para orar. Nosotros tomamos un atajo y oramos a Dios en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver un sitio donde se practicaba el monoteísmo, la adoración de un invisible Dios creador. Hacemos una comparación para ver algo más y luego seguimos con la investigación. Miren esto. ¿Qué ven aquí? Como cuerpos en la fila. Están como soldados en una colina reunidos en formación. ¿Dónde está exactamente este sitio famoso en Armenia? Una especie de Stonehenge. Bueno, vamos a empezar nuestro viaje final en las afueras del Museo de Sisian. Sisian está en la parte de oeste de Armenia. ¿Existen algunos mensajes en estas antiguas piedras? Vamos a acercarnos un poco. ¿Qué observamos aquí? Están mirando la más antigua arqueología descubierta jamás. Y estos son descubrimientos recientes. Un carnero. ¿Será acaso para sacrificio? ¿Acaso del arca? Mientras camino por ahí puedo preguntarme, puedo hablar conmigo mismo. Shem. Existe una muy interesante relación entre la escritura proto-ararítica, los petróglifos, y la escritura proto-sinaítica.
y he estudiado un libro de British Museum que presenta la comparación entre las dos. Es muy interesante. Bienvenidos al más recién y más grande descubrimiento en Armenia, en Sisian, y el lugar se llama Zoratz-Karer. Zoratz-Karer es llamado también Karahunj. Karahunj significa en armenio antiguo las piedras que cantan. Es un nombre antiguo que viene de muchos años atrás. Las piedras que cantan. ¿Puede una piedra cantar? Metafóricamente sí. ¿Están acaso cantando sobre la historia de Noé y el diluvio? ¿Cantan sobre el amor de Dios por los indefensos? Estamos viendo la más antigua arqueología del mundo. Posiblemente llegamos a la proximidad misma del lugar del amerizaje del arca y del monoteísmo, la adoración de un Dios creador invisible. ¿Acaso hemos llegado? Estuve tan entusiasmado cuando lo he investigado por la segunda vez, y mi hija estuvo conmigo. En raras ocasiones han causado los antiguos monumentos tal sensación en los círculos astronómicos. Podéis entrar en la web después de esta conferencia y descubrirlo solos. Este es un libro que he usado. Déjenme contarles qué pasó. Yo y Walter Veit estábamos muy desilusionados. No habíamos encontrado nada. Antes estuvimos tan entusiasmados y este libro se vendía con $100. Walter dijo, no vamos a pagar $100. Y preguntó al hombre, ¿puedo tomar unas fotos aquí? Y es que tomó fotos de cada página del libro. Hizo también otras cosas buenas. Bueno, y nos hemos marchado con el equipo de investigación, con las cámaras, y hemos vuelto a Sudáfrica. Más de un año después, he echado un vistazo a las diapositivas que Walter hizo de ese libro. Y me he dado cuenta de que estuvimos justo en el lugar donde queríamos estar. Mientras que estuvimos ahí, hemos preguntado a la gente si existen inscripciones en las rocas en la zona. Ellos dijeron sí, por $15 podéis ir arriba con un viejo jeep ruso y vais a encontrar inscripciones. Así que estuvimos, pero yo nunca había visto tal escritura, ni cuneiforme, ni jeroglífica, nada conocido, sino una escritura extraña. Así que he vuelto después de documentarme y voy a compartir con ustedes qué he descubierto. ¿Quién es el autor? Profesor y científico en el campo de radiofísica, radioingeniería, cuando tuvo tiempo para estudiar todo esto, y radioastronomía. Él es el presidente de sistemas radio en la Universidad de Ingeniería de Ereván y también del Instituto de Investigación Radiofísica. No sé qué significa eso, pero él tiene un montón de graduaciones. Así que podéis escuchar a ese hombre. ¿Qué descubrió él aquí en Zoratz-Karer? Él fue el primero en hacer este tipo de estudio y ha reunido a los mejores científicos del mundo para tomar parte en sus investigaciones en el sitio. ¿Cuál es el significado de los agujeros en las rocas? Debe haber algo muy inteligente detrás de esto. ¿Qué podría ser? Hay 223 rocas que han sido encontradas en Zoratz-Karer, Karahunj, las piedras que cantan. Se hicieron estudios regulares en el solsticio y en el equinoccio desde 1994. Fue entonces cuando Jeruni empezó su investigación y trajo los expertos para esto.
Él escribe en su libro que la mayoría de los agujeros están direccionados hacia diferentes puntos del horizonte. Miras a través de ellos y ves en distintas partes. Cada roca tiene su área del horizonte y del cielo. Este fue el lugar de nacimiento de la escritura, de la matemática, del calendario y sobre la forma de la tierra, dice Jeruni. El lugar de nacimiento. Y desde aquí se expandió por el antiguo mundo. La piedra 97 fue utilizada en un estudio sobre el movimiento del Sol. Es tan interesante estar en este lugar. Desde aquí ellos miraban la salida del Sol y el solsticio de verano. Desde la piedra 99 se observaba la puesta del Sol y el solsticio de verano. Y él hizo investigación científica aquí y verificó y reverificó y compartió con otros científicos. Esto es algo científico. Piedras como número 63 fueron usadas para observar el equinoccio de primavera y de otoño para la salida y la puesta del Sol. Así que estudiaron con los modernos instrumentos astronómicos y descubrieron todo esto. Se puede leer en su libro. Existen también agujeros por donde se puede observar los movimientos de la luna. El cosmos se llamaba Ast. Ast significa habitado. Cuando he leído esto, estuve muy impresionado. En otras palabras, nosotros no vivimos en un cosmos vacío. Conforme a los armenios, vivimos en un cosmos poblado. He presentado una conferencia que es disponible, que se llama ¿Existe vida en otros planetas?, donde hice investigaciones decentes. Ast, el cosmos poblado. Aquí se puede ver un campo, entre comillas, lleno de galaxias. Los armenios han elaborado la palabra Astvast para Dios, el omnipresente. Ast es el universo habitado y Vats a expandirse, a extenderse. ¡Qué hermosa definición para Dios! Bueno, no puedes definir a Dios, solo puedes mirar los aspectos de su grandeza. ¡Qué hermosa descripción del Creador! Vamos a mirar a través de uno de esos agujeros y tendréis una sorpresa. Esa es mi niña. Esto fue justo antes de hacer un gran descubrimiento. A través de esta abertura se ven muchas rocas con más agujeros. Podéis ver por el agujero que estoy mirando. He puesto la cámara allí. Se ven las márgenes negras. Enfrente hay una roca. En la izquierda otra. La posteridad de Noé estudiaba el cielo nocturno y creía en un Dios creador. Estudiaron el cielo por la noche. ¿Puede Biblia confirmar que esta es la civilización más antigua, según afirman estos científicos? Por cierto, Génesis 9, 18, 19 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Por cierto, la maldición no fue para el padre, sino para el hijo. He presentado otra conferencia sobre la posteridad de Noé, hacia dónde se esparcieron y cuáles son sus nombres modernos. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos salió toda la gente que se esparció sobre la tierra. Los arqueólogos dicen que en Zorascarer empezó la civilización. La Biblia dice
que la civilización empezó con Noé y sus hijos. Si pones las dos afirmaciones juntas, obtienes un lugar, un sitio. ¿Qué hay respecto a la escritura? Heruni dice, las primeras pizarras fueron las rocas de Armenia. Así que la escritura empezó en Armenia, en rocas. La investigación de Heruni es asombrosa. Él demuestra que todos los antiguos idiomas tienen raíces en el idioma armenio antiguo. De hecho, cualquiera que estudia la gramática os puede decir que esto es cierto. Puedes rastrear todos los idiomas atrás hasta un único idioma. ¿Qué está haciendo ese anciano allí? Oh, estaba tan impresionado. ¿Qué tal la afirmación de que la Tierra es redonda? Cosa descubierta recién. Pues esto es lo que encontraron en una de esas antiguas rocas. ¿Qué vemos aquí? Un círculo y gente habitando el planeta. Esto va atrás hasta el mismo diluvio. Arte antigua referente a una tierra redonda poblada por hombres. ¿De dónde obtuvieron ese conocimiento? Este hombre, Shirakatsi, un nombre extraño. Si quieres poner un nombre a tu hijo, este suena muy intelectual. Shirakatsi. Es astrónomo, filósofo y matemático y escribió en su libro Cosmología y Cronología que los filósofos paganos armenios afirmaron que la Tierra tiene forma de bola y los animales habitaban alrededor de ella. ¿Qué creían ellos sobre nuestro sistema solar, el Sol y los planetas? ¿Qué es heliocéntrico, el Sol en el medio? Copérnico, Galileo y Kepler descubrieron esto apenas en los años 1600. Newton los siguió en los 1800. Pero esa gente lo sabían desde el principio. ¿Aún creéis que eran estúpidos? Nosotros somos estúpidos. Esta es la isla de Samos, donde nació Pitágoras. Hemos hecho una visita ahí también andando en sus huellas. Habéis encontrado su nombre, Pitágoras, en matemática. Cuando volvió en Grecia, desde Armenia, en el siglo VI a.C., él enseñaba que el planeta es redondo. Él aprendió de los armenios y los armenios de sus antepasados mucho atrás, y yo creo que lo aprendieron de Noé. Ahí en Zoroaster me puse una pregunta. ¿Quién había enseñado a los antiguos armenios sobre astronomía y la Tierra redonda? ¿Quién les enseñó eso? Heruni escribe, para proyectar, construir y utilizar instrumentos tan estables y precisos para diferentes propósitos científicos, era necesario tener acumulado un conocimiento preliminar en astronomía, matemática y tecnología, tener una lengua escrita, una gran experiencia en métodos de observación y calculación mucho tiempo antes de construir Karahunji. Esas personas no creen en la Biblia. Ellos nos traen los hechos. Ellos cuentan atrás hasta 70.000 años. Pero, si creemos la Biblia, que Noé vino y trajo todo el conocimiento con él, esto pudo hacerse en 20, 30 años.
es bueno acceder a la información bíblica. Una fuente explica, y voy a utilizar el mejor comentario del Antiguo Testamento. La autora dice, en el mundo antediluviano, eso es antes del diluvio, existían muchas maravillosas obras de arte y ciencia. Esos descendientes de Adán, que había salido recién de la mano de Dios, poseían capacidades y poderes que jamás podemos encontrar ahora. Nos recordamos que ellos vivían casi 1000 años. Saben, mi vida se ha ido. Quisiera hacer muchas más investigaciones, pero Moisés dijo, 70 años, hermano, y ya estás terminado. Pensad si podríais vivir 1000 años, permanecer sano y el cerebro en continuo desarrollo. Esos serán gente increíble. Estoy convencido que Noé y sus descendientes trajeron la ciencia a Zoratz-Carer, justo allí donde estuvimos. Esta es una escritura antigua de Uruk, cerca de Ur de los caldeos. ¿Qué hay sobre el arte de escribir? Inicialmente se creía que la escritura empezó en Mesopotamia. Mesos, Potamos, la tierra de entre los dos ríos. Heruni y Matsamian probaron que todos los alfabetos tienen su origen en Armenia. Este es un estudio extraordinario. Y hay acuerdo unánime respecto a las evidencias científicas que se pueden rastrear todos los idiomas en el pasado hasta un idioma único. Por cierto, quiero mencionar algo. ¿Sabe que la Biblia dice que todos hablaban el mismo idioma, el mismo lenguaje, el mismo acento? Y luego el relato bíblico dice que hubo confusión y empezaron a hablar muchos idiomas. Ahora, un erudito llamado Kramer, en el año 1957, leyó antiguas tablas cuneiformes. Los títulos decían la época de Sumer, y dijo que fue un tiempo cuando todo el mundo hablaba el mismo idioma. Lo mismo relata el libro de Génesis. 60 años más tarde, él obtuvo otra tabla de arcilla que relataba sobre un conflicto, una confusión y la existencia de muchos idiomas. Podemos creer todo lo que dice la Biblia. ¿Otras fuentes para aclarar el tema tenemos? Sí. En Zoratz-Carer, las piedras que cantan revelan sus secretos. Esto es un descubrimiento científico tan joven que aún tenemos que buscar, tal vez por internet, más información. Me gustaría tener algo más. Los antediluvianos, escribe esta autora en el libro Patriarcas y Profetas, el mejor comentario del Antiguo Testamento. Los antediluvianos no tenían libros, ni Alzheimer, ni registros escritos. No había registros escritos. Pero con su gran vigor físico y mental, ellos tenían memorias poderosas, capaces de captar y guardar lo que se les comunicaba y luego transmitirlo a su posteridad inalteradamente. Así eran los hombres antes del diluvio. ¿No sería eso hermoso? ¿Saben que dicen que 70% de lo que escucháis ahora lo vais a olvidar dentro de 30 minutos? Y es posible conseguir hacerlo más rápido aún. Pero antes del diluvio, ellos guardaban y recordaban todo.
Me pregunto cómo eran los matrimonios. Hace 600 años me insultaste. El más antiguo observatorio postdiluviano del planeta. Lo están viendo ahora. Los eruditos están de acuerdo que el calendario fue inventado justo aquí. ¿Existe alguna evidencia bíblica que soporte esta suposición? Los arqueólogos dicen que aquí fue usado el calendario. ¿Habrá algún texto bíblico que sostenga esto? ¿Tenemos evidencias de semana, luna y año en la Biblia? Sí, vamos a verlo. Génesis 8, 12, 13. Y esperó aún otros 7 días. Aquí tenemos la semana. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. En el primer día de la semana, del primer mes, aquí tenemos el mes, del año 601 de Noé, aquí tenemos el año, las aguas se secaron de sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. En Zorazcarer tenían un calendario con semana, mes y año. La Biblia dice, sí, tenemos esto. Así se sincronizan la ciencia y la Biblia. El ciclo del tiempo fue originado por Dios. ¡Qué regalo! Ahora mismo beneficiamos de él, el tiempo. Vamos a aprovecharlo siendo buenos unos con otros. No detengas un buen acto si lo puedes hacer, especialmente a los hombres viejos. Nos gusta usar el tiempo para edificar las cosas buenas unos por otros. Noé dio el calendario a la civilización postdiluviana. Este es el hombre que me invitó a ir con él, William Shea. En Zorazcarer existen también un mausoleo y algunos sepulcros. El Dr. Shea especula que es posible que Shem se ha enterrado aquí. Pero claro, queda por probar su hipótesis. En Armenia está el más antiguo centro de adoración. Aquí es donde la gente adoraba. ¿A quién adoraban? Ahora, Noé vivió otros 350 años después del diluvio. Él tuvo también un problema. ¿Saben qué problema, no? Emborracharse. Pero solo le pasó una vez. Y luego se recuperó de su problema con el alcohol. Estoy seguro que la Biblia es la más honesta biografía. Adán tuvo un problema con el estómago. Él comió el fruto. Noé también sufrió con el estómago. Parece que el estómago es un problema desde hace mucho tiempo, especialmente con las personas más voluminosas. Así que él vivió otros 350 años después del diluvio. Hubo pues mucho tiempo para transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento que él acumuló y que venía desde Adán. ¿Fue él uno de los arquitectos del observatorio de Zorazcarer? ¿Fue él quien enseñó a la gente sobre el creador del universo? Yo creo que sí. ¿Fue él quien les habló de la caída y del mundo prediluviano? Sí. Con diferencia de Metzamor, el símbolo fálico está ausente en Zorazcarer. Esto me dice que esa gente eran monoteístas, adoraban un único Dios, contrario a Metzamor, donde se adoraban muchos dioses, politeísmo. Podemos suponer que Noé habitó tan cerca como le fue posible del lugar donde había posado el arca. ¿Es lógico esto? ¿O tenemos que pensar que Noé dijo a su señora, vamos a caminar unos 2000 kilómetros y voy a poner la tienda?
Esta es una estupidez, ¿no? The wood of the ark Tenían la madera del arca, settled right ¿por there. qué no habitar justo allí? This is what logic does. Esto es lo que me dice la lógica. If this is the case, Si este fuera el caso, tendremos que buscar pistas en las montañas cercanas. Este es el lugar descubierto. Ahora tenemos que mirar alrededor para encontrar el lugar donde se paró el arca. slept at Dogu Bayazit. Hemos dormido en Dogu Bayazid, cerca de Ararat, And when I got y up cuando he salido de casa esa that mañana, morning, I looked he mirado Ararat. el monte Ararat. Always see. No siempre se ve la nieve. It's usually covered. Habitualmente está cubierto de nubes, Day it was. pero ese día se veía bien. Where would you prefer ¿Dónde preferirías traer el arca para descansar? Puedes elegir. the choice? On dangerous Mount Ararat, ¿En el peligroso monte Ararat? a safe haven between ¿O en un puerto seguro entre las montañas con una suave cuesta abajo? Ucht Asar, Uxtasar, called Mountain llamado Monte del Pacto, near Zoratskara, cerca de Zoraskarer. taking you to the bottom. Hemos arrancado abajo y esta es la cima. So here is the oldest Así que aquí abajo está el más antiguo yacimiento arqueológico that was y arriba está el monte que fue llamado el Monte del Pacto for centuries. por muchos siglos. God make a covenant with Noah. ¿Hizo Dios un pacto con Noé? Sí, el arco iris. So this is the mountain. Así que este es el monte del pacto del arco iris. I think so. Yo creo que sí. Now, which is the easiest slope from which to descend? Ahora, ¿cuál es la pendiente más fácil de bajar? Ese es Ararat. Man, I can Hombre, puedo imaginar cómo rodaban los elefantes cuesta abajo and Noah coming y a down. Noé descendiendo con cuerdas. That's Ararat, and this is Ucht Asar. Ese es Ararat y este es Uqtasar. Miren qué suave cuesta hacia la cima. Now, the window of El tiempo opportunity oportuno para visitar is only for Uqtasar 3 weeks in the es solo de pocos meses en el medio del verano. De otro modo está así, cubierto de nieve. and both visits Y nosotros hemos visitado en medio del verano para poder subir. this place was Este lugar fue escondido del ojo humano millennia por miles de años, protected como si Dios hubiera protegido este lugar this late hour in hasta esta última hora en que vivimos. would the time ever come ¿Vendrá el tiempo cuando los hombres llegarán a investigar este monte? yes Sí, and I live y yo he vivido para ver esto. it happened just recently Esto ocurrió hace poco tiempo. during this war that En el periodo de la guerra de Nagorno-Karabaj, entre 1988 y 94, un hombre, Ashot managed to get Avagian, to the top. consiguió llegar a la cima. Was down there El pueblo está allí abajo y él pudo subir al monte middle of summer en verano. and this place was Así fue descubierto este lugar. very recent. Por lo tanto, ocurrió hace muy poco tiempo. 3300 meters. Está a 3.000 metros de altura sobre el nivel del How mar. do we get to ¿Y cómo puedes subir? ¿Acaso nos llevará este antiguo jeep ruso hasta arriba? when Walter Fight and myself Y cuando yo y Walter Veit fuimos ahí la primera vez, the jeep el coche se paró unas cuantas veces. we had to put water Tuvimos que añadir agua and he's a y Walter es muy impaciente, but my best friend. pero es mi mejor amigo. Eventually we got Finalmente hemos llegado en la cima. will we see ark related ¿Acaso encontraremos petróglifos relacionados con el arca, dibujados en las rocas, representando animales y hombres they were in que desembarcaron del arca? and animals? ¿Hombres y animales? What an exciting ¡Qué viaje más impresionante! gentle slope Suaves pendientes enable you to reach, facilitan el acceso a la cima. but eventually you come. Toma un tiempo, pero al final llegas arriba. We parked. En la cima hemos aparcado junto a un lago. The huge basin is La enorme cuenca está rodeada de suaves montañas. could this
perfect haven be the place where the ark? ¿Puede ser este perfecto puerto el lugar donde se paró el arca? Estoy preguntando. What are we going to discover? ¿Qué vamos a descubrir? Will we find ¿Vamos a encontrar antiguas inscripciones en las rocas, aquí arriba? En ningún otro lugar de las montañas de Armenia no existe lo que vamos a ver ahora. up to this time? No. Hasta ahora no existe en otras partes. Y es innecesario dar más explicaciones. It's Sach Esta escritura es nombrada Itzagir, letters. lo que significa letras de cabra. And the artist Itzagir. has got some of it, Y un artista lo expuso aquí. which I think. Y es una representación perfecta. Now let's see if we find sketches. Vamos a ver si encontramos dibujos The first time I was y here, petroglifos team of en archaeologists from the British Uqtasar. Museum, and they had La primera vez que estuve allí había un equipo de arqueólogos de British Museum. Ellos establecieron un enlace con el museo para que Londres recibiera las This informaciones. is the man. ¿Qué observan? There you see. Este es un hombre que solían dibujar. Does he look sad or happy? ¿Parece triste o feliz? He's happy. Es feliz. Yeah. He's Sí, happy. es feliz. Maybe he just got out of the ark. Puede que acaba de salir del arca. People rejoicing. Personas See alegres. them? ¿Los pueden They ver? don't look too happy, but No parecen felices, pero son hombres and by the way, dibujados. you are looking Y por cierto, están mirando los petróglifos más antiguos del mundo, la más antigua arqueología existente. ¿Qué mensaje quiso transmitir el autor original? questions we ask. Son preguntas que ponemos. Now here you're looking at Aquí hay un hombre estando así. now in proto En la escritura proto-sinaítica and proto y proto-ararítica, this is the soft este es el sonido suave, aj, no ah no aj, Noé. for yourself. Podéis verificar What por else sí mismo. besides people? Ahora, ¿qué había en el arca además de personas? Animales. Yeah, Sí, just the prototypes. en los petróglifos. Look for tombstones. Vamos a mirar rocas en donde son dibujados animales. What is the message of these? ¿Cuál será el mensaje de estos animales? A lot of research still has Nos dice que hay que investigar aún. representation of animals, ¿Será la representación de los animales que salieron del arca? more animals. ¿Más animales? Could this be a primitive? ¿Puede ser esto una representación primitiva del arca? Questions. Preguntas, preguntas, preguntas. How old is? ¿Cuán viejo es Itzagir? How old is it, Walter? ¿Cuán viejo es Walter? He says about 5. Él dice que unos 5.000 I años. think he's a little out. Creo que está un poco equivocado. Yo digo que unos 4.000 años. And how many are there? ¿Y cuántas rocas son? There are 2,000. Unas 2.000. On what were they written? ¿Sobre qué están hechos los dibujos? Stones. Sobre piedras lápidas. Esto se ha descubierto hasta este momento. ¿Quiénes serán estas personas? Outlanded. These are the Si este es el lugar donde se paró el arca, estos son los primeros descendientes de Noé. find a representation ¿Acaso of encontraremos la representación de la caída del hombre these petro? en estos petróglifos? Well, Bueno, let's do a careful- vamos a hacer una investigación cuidadosa. What is this? ¿Qué es esto? Well, he's got big hands. I think he helped build the ark. Creo que está construyendo el arca antes del diluvio. At last, En fin, one of the most uno de los más importantes dibujos were found que hemos encontrado. here. Loretta and myself Yo y Loretta estábamos subiendo with this con ese jeep and the driver they can y el chofer no sabía inglés y dijo, Adán, Eva. and I grabbed Yo le cogí y le dije, muéstrame. and I held him until he Y lo he acompañado hasta me llevó a esa roca. investigate 2,000. Pensaba que para investigar 2.000 rocas me faltarán 2 meses. He took me here. Pero él me llevó directamente aquí y estuve tan impresionado. Now look carefully at this. Miren atentos esto. Have a very careful. Muy atentos. Heruni, Heruni, great scholar, el gran erudita, explica he says y that dice is a que esta es una serpiente. There's the head. Ahí está la cabeza.
Okay? Bien. And then he says, Luego dice que ese es el árbol del bien y del mal. there you are. ¿Se, Do you see se ve allí? some fruit on it? ¿Se ve algo como un fruto en él? Eve taking the fruit. Eva tomando el Got fruto, it. ahí la tienen. And Adam's reaction. Y la reacción de Adán. Sweetheart, what have you done? Cariño, ¿qué has hecho? So this is Haruni's Esta es la explicación de Jeruni explanation of what's happening. sobre la más vieja arqueología del mundo. A reminder of the Un recuerdo de las consecuencias de la primera transgresión, tal vez. We're asking questions. Nos ponemos preguntas. Why? ¿Por qué? The destruction of the planet by water La destrucción del planeta por agua fue el resultado del pecado. as it was Como in the fue en days- los días de Noé, You know the verse. ya saben el versículo. Were the Hyksos really ¿Fueron de veras los Hyksos los primeros inventores de la rueda the 16 en los años 600 antes de Cristo? Loretta is pointing Loretta out está some kind apuntando a alguna especie de vehículo. of- Now, what about ¿Ven las Noah's ruedas? name? ¿Y qué hay sobre el nombre de Noé? Vamos a investigar. Now, William Shea William Shea dice que hay relación between entre la escritura proto-sinaítica y proto-ararítica. latest research, Y con esto me ocupo últimamente. and it's very Es como ocupar el tiempo con cosas muy interesantes. Now, we want the N, Necesitamos el sonido O, N, we want the O y K. While walking in this huge Mientras andábamos por esta enorme cuenca, as the la siguiente declaración vino en mi mente. the Lord Cuando las aguas empezaron a retroceder, el Señor hizo que el arca sea dirigido a un lugar protegido por un grupo de montañas que él había conservado mediante su poder. description, ¿Cuadra este sitio con esta descripción? you're looking at them, Dice, were but a little estas montañas que vemos ahora estaban muy poco separados entre sí y el arca se movía en este tranquilo puerto no longer driven. sin ser más impulsada por el océano agitado. Sounds like a love. ¿Suena esto como un amante Dios cuidadoso? Does it sound logic? ¿Suena esto lógico? Sí. And then the author continues, Y luego el autor continúa en el libro Patriarcas y Profetas. to the weary, Esto alivió a los cansados y sacudidos viajeros sitting que estaban en ese barco. Oh, no seat belts. sin cinturones de seguridad. Hang on to an elephant. Agarraos de algún elefante. But God placed the Pero Dios trajo el arca en un puerto seguro to eliminate. para evitar más sufrimiento innecesario. It matches his Esto cuadra con su carácter. statement. Kept Esta declaración sonaba continuo en mi oído mientras estuve ahí arriba la segunda vez. of mountains that Un lugar protegido por un grupo de montañas you look at some of que them él había conservado mediante su poder. Cuando miras a las montañas alrededor, especialmente el Ararat, mountains. son muy abruptos. And this is exactly Pero what aquí I hay found montañas suaves, y esto es at the lake. lo que he descubierto. Al lago, antes de bajar, he meditado. The ark Y el arca se movía en este tranquilo puerto was no longer sin ser más impulsada por el océano agitado. what to consider. ¡Qué Dios cuidadoso! Will never let you suffer. Él nunca te dejará sufrir más de lo que puedes aguantar. The story of Noah, La historia de Noé nos dice cómo escapar de la destrucción venidera. Génesis 6, Génesis 6:8. Noah found Pero Noé halló gracia eyes of the en los ojos del Señor. Remember the tools ¿Se acuerdan de las herramientas que he presentado anoche? Bible you've got to Cuando estudias la Biblia, tienes que tener en cuenta eschatology, la tipología, la escatología, la soteriología, el merismo, el quiasma, la arqueología. here is soteriology. Aquí tenemos la soteriología, la gracia. Grace only began. Algunos dicen que la gracia solo empezó en la cruz. No, Noah found Noé halló gracia en los ojos del Señor. Have you accepted ¿Habéis aceptado los dones inmerecidos de Dios, salvation? el perdón y la salvación? This concept, Este concepto I'm saved, de que soy salvo a pesar de mi naturaleza pecadora
by the grace of por God, la gracia de Dios, gives you te da energía espiritual work for the para Lord. trabajar para el Señor y para obedecerle. How did the acceptance ¿Cómo of afectó la God's vida de grace Noé and el aceptar el favor inmerecido de Dios? Noah's life? Se nos dice en Génesis 7:5, All that the Noé Lord hizo commanded. todo de acuerdo con lo que el Señor le había If you mandado. accept grace, Si aceptas la gracia, como Noé, vas a hacer todo lo que el Señor te manda. Luther once wrote and he says, a Lutero man escribió only una believes vez, in the Lord un hombre que cree solamente en la is ley like a drunk man es riding como on un a borracho encima de un caballo. He's going to fall Va a down. caer. And somebody that only believes in Y grace alguien que is solamente like a cree en drunk la man gracia goes onto a es como un horse's borracho que intenta subir en un caballo. He's going to fall down. Va a caer. We've got to keep Tenemos que guardar estas dos juntas, and obedience. la gracia y la obediencia. Separate them. No se pueden separar. As the sequence changes, A medida que las cosas cambian, Dios no cambia nunca. I'm going to do a lecture Voy a about presentar una conferencia sobre Elías y Juan el Bautista. They preached law Ellos predicaron la ley and they spoke about y hablaron sobre la gracia. They speak about law and Hablaron spoke about de la ley y de la gracia. And the end time Elijah Y los Elías del tiempo final también dirán a la gente, in sois salvos por la gracia para obedecer toda manifiesta voluntad de Dios. La destrucción de nuestro planeta está más cerca de que nosotros podemos anticipar. Vivimos sobre una bomba de tiempo. Las cosas van a empeorar. ¿Cómo podemos escapar de este evento catastrófico de destrucción de este planeta? Jesús está casi de camino. Creo que los ángeles están lustrando sus trompetas. Creo que se dan prisa para presentar el más grande evento musical de la historia del universo. ¿Os podéis imaginar 5 billones de trompetas sonando por el cosmos? Cuando va a venir, Él vendrá con su gloria, la gloria del Padre y de Cristo, con la gloria de todos los ángeles, y el Hijo va a brillar con la gloria que le ha sido dada, como fue en los días de Noé. Su gracia de nuevo será mostrada. ¿Permitiremos que la gracia de Dios cambie nuestras vidas? Por cierto, solo puedes cambiar y obedecer mediante la gracia. No es posible hacerlo por tu propio poder.